Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo aumentar el volumen de nuestro micrófono de una manera que es súper potente, súper útil para subir el volumen, que se nos oiga bien y que la gente que está escuchándonos se entere de lo que estamos diciendo. Os dejo aquí en las tarjetas el vídeo anterior que hice sobre cómo subir el volumen en el micrófono. Es otro método diferente que funciona, pero este es otro que yo creo que funciona más y le va a dar más potencia a vuestro micrófono. Así que si no os habéis visto el vídeo anterior, mirároslo corriendo y venid otra vez a este, porque de verdad nos van a escuchar hasta en la otra parte del mundo. Dicho esto, vamos con la intro y empezamos con el tutorial. Bien tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y lo primero que hacemos es acceder a nuestro ordenador y una vez estamos aquí tenemos que acceder al panel de control de nuestro ordenador. Para ello vamos a la barra de tareas de Windows y lo que vamos a hacer es buscar panel de control aquí mismo y nos va a salir enseguida, vais a ver. Una vez nos sale, hacemos clic en panel de control y se nos abre el menú del panel de control. Nosotros en el buscador de arriba a la derecha lo que vamos a hacer es directamente escribir sonido para que nos busque las configuraciones de sonido. Como podemos observar, nos sale el menú de sonido y todas estas subopciones que nos da Windows 10, el panel de control. Y nosotros nos vamos a ir a la parte de administrar dispositivos de audio. Una vez entramos a los dispositivos de audio, vamos a encontrar en los altavoces, es decir, la reproducción, en la grabación, los sonidos y las comunicaciones. En este caso vamos a ver las grabaciones que percibe nuestro ordenador y vamos a modificar el audio de entrada de nuestro micrófono. Y lo voy a hacer paso por paso para que veáis cómo funciona. Para eso lo que hacemos es irnos a la pestaña de grabar y vamos a elegir el micrófono del cual estamos grabando. En este caso yo estoy grabando desde el Trust GXT 232. Pero si estáis grabando con el micrófono del ordenador, entonces tendréis que elegir el micrófono del ordenador, que sería en este caso el Conexant Smart Audio HD. Dicho esto, vamos a entrar, vamos a hacer doble clic sobre el micrófono que estamos utilizando y se nos abre otra ventana que nos explica básicamente las propiedades del micrófono que acabamos de elegir. Además encontramos otras 4 subpestañas que nos explica en general cómo se escucha, los niveles y las opciones avanzadas. Aquí nosotros es donde vamos a poder cambiar el nombre del micrófono, vamos a poder ponerle el nombre que queramos, vamos a poder habilitarlo, deshabilitarlo, vamos a poder mirar las propiedades del micrófono más en profundidad, ver si funciona correctamente, vamos a poder cambiar la configuración y aquí es donde nosotros vamos a entrar en detalle, pero lo que nos interesa es subir el volumen a toda leche y por eso nosotros nos vamos a ir a la pestaña de niveles. Y una vez estamos en la pestaña de niveles, nosotros es donde vamos a cambiar el nivel que percibe nuestro ordenador de nuestro micrófono. Y esto es lo que va a hacer que se escuche más o se escuche menos. Evidentemente, cuanto más subamos el nivel, peor va a ser la calidad de sonido que perciba nuestro micrófono. Pero eso no quiere decir que sea mala. Vamos a hacer una demostración, a ver si funciona. Suscríbete. Ahora lo voy a subir a 91 otra vez, a ver si funciona. Hola, si no estás suscrito te puedes suscribir inmediatamente, ya está en 91 y estamos haciendo una prueba. Voy a darle a aceptar y el volumen de nuestro micrófono se habrá subido y se habrá notado la diferencia. Y lo mismo sería para todos, esto va independiente en el micrófono. Si ahora me meto yo por ejemplo al micrófono de mi ordenador, de mi dispositivo ordenador, y me voy otra vez a niveles, no vamos a encontrar el mismo nivel que hemos puesto antes en el micrófono anterior, que es este con el que estoy grabando. El micrófono tiene un nivel totalmente diferente y cuanto más sea el nivel, como os comentaba yo antes, peor va a ser la calidad del audio, pero eso no significa que sea mala del todo. Así que nada, hasta aquí ha llegado el tutorial, ya hemos conseguido aumentar el volumen de nuestro micrófono en nuestro ordenador y esto funciona mogollón. Mírate este otro vídeo que te va a ayudar mogollón, te lo recomiendo al 100%. Aquí tienes el botón para suscribirte para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que este video tutorial te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.